y vamos a preguntarle, no sé, al presidente. Yo no sé si ya vino el presidente. Si no, tomamos nota que el presidente no vino hoy. No hay representante hoy del grupo. Vamos a ver. ¿Secretario? ¿Hay secretaria? ¿Están en reunión de gabinete, Lick? Eso. Bueno. Sí, aquí estoy. Disculpa, es que no podía activar mi micrófono. Bueno. Ya lo estaban defendiendo ahí. Ustedes son... Sabía yo que alguien lo iba a cubrir. Veámoslo, Armando Díaz. La pregunta, bueno, el ejemplo es para usted. ¿Qué pasa si su amigo le presta unos 1,000 quetzales y hoy es el día de pago y le dice, mire, disculpe Armando, no le puedo pagar? Ya quedé con usted que le iba a pagar el día de hoy, pero mire, la situación es complicada. Ya, como dijo alguien por ahí, mi hijo acaba de nacer, se inventan hasta hijos, ¿va? Para poder no cumplir la obligación. Y le dice esta situación, pero lo que sí tengo es un celular usted y un reloj. ¿Qué dice si lo recibe? Y eso ustedes lo han vivido. ¿Qué diría usted, Armando Díaz? Dependiendo del reloj y del celular. Va, un Seiko 5 automático. ¿Y el celular? Marca Patito. Pues si realmente la necesidad de la persona sí es verdad, pues yo diría que sí. Va. Pero Miren lo que va a pasar aquí. ¿Cuál es la obligación principal? Dar efectivo, ¿sí o no? Eso ya lo identificamos. Y eso es una de las cosas que tenemos que identificar primero. ¿Cuál es la obligación principal? En este caso, un préstamo de 1,000 quetzales, hoy es el día de pago, no se va a poder cumplir, pero él tiene un reloj y un celular. Y Armando dice que sí. Miren lo que dice la ley. Una obligación facultativa se refiere específicamente en estos casos cuando Armando se ve en esa situación de que si no lo recibo no me pagan. ¿Qué dice? Porque eso no lo pensó. Pensó en tal vez si lo valora el reloj, lo puedo vender por ahí, recupero mi efectivo. ¿Ya? Esa parte, a ese cambio de obligación principal, dinero, por el cambio de entrega de bienes, o sea, reloj, celular, a eso se le llama una obligación facultativa. A veces en los contratos se da la facultad de cambiar una obligación por otras. Y eso es distinto, cambiar una obligación por otra, que tener varias ya establecidas. En el caso anterior, pues ustedes tienen aquí 3 variantes ya establecidas. Pago en efectivo, una moto y trabajo por 5 meses por goce salario. Pero la facultativa dice cuando se obliga a una prestación y se cambia la obligación por otra. Miren. Pero hay que entenderle cómo se da. A veces en el negocio jurídico, a veces en el contrato se establece que en caso de no poder cumplir, pues que se haga la entrega de un terreno, que se haga un pago por cesión de derechos. Y eso es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta. Entonces, ahí ya no estamos delante de una obligación alternativa, porque las variantes no fueron presentadas, sino que se mantuvo una sola obligación y se cambió la obligación por otra. Alguien levantó la mano.
Filioli, disculpe, ese tipo de... Es el que, por ejemplo, utilizan los bancos, de que si no se paga con efectivo, ya sea que exista una garantía hipotecaria, por decirlo así. Pero vean, analicemos el fondo, porque usted dice, usted normalmente cuando va al banco, para cumplir le piden una garantía, ¿verdad? En caso de que no cumpla, ojo, porque ahí es donde entra, van a ejecutar esa garantía, venderlo en subasta y ellos recibir su dinero. En este caso no es una obligación facultativa. ¿Por qué? Porque por sí la naturaleza de la hipoteca es esto, para eso sirve, garantizar el cumplimiento de una obligación en caso de incumplimiento, ¿verdad? Entonces aquí no se puede tomar en cuenta porque aquí hay una garantía, ¿verdad? Solo se puede dar en el momento donde el deudor le diga, mire, señor banco, disculpe y ya no puedo pagarle. Acepte pago por cesión de bienes. O sea, le entrego el bien inmueble y libéreme de esa obligación. ¿Por qué? Porque si el banco me ejecuta, me quita el terreno, hasta ahí se libera de la obligación, pero esa no era la obligación principal, ese fue el efecto que tuvo el incumplimiento, ¿verdad? Pero en el caso de una obligación facultativa, dice la ley, es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir otra prestación por otra. Sustituir esa prestación por otra. Y tengan en cuenta, ¿ya?, que en este caso, aún se llama facultativa porque el quien tiene la facultad de cambiar o aceptar ese cambio es el acreedor. Aunque la ley diga, aunque la ley presuma que sea el deudor, dice, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra, dice. Pero en este caso es porque el deudor está obligado a entregar cierta prestación y él trata de cumplirla de otra forma. Vamos a leer aquí en el chat, dice William Gudiel Orlando Márquez, dice. En mi caso, dice, yo tengo un préstamo, el cual me lo descuentan de mi pago, pero en caso de que pierda mi trabajo, el banco procede a descontar la cantidad faltante de mi liquidación. Ahí hay un cambio más que todo de forma de pago, pero obligación no se está cambiando, porque aquí la obligación, me imagino, habrá un monto del señor William Gudiel. Está obligado a pagar esa cantidad. Que se supla el dinero por bien, ahí sí estamos cambiando la obligación de dinero por cosa, dinero por trabajo. Eso es lo que sí se va a considerar una obligación facultativa. Vamos a darle el paso a Gustavo Adolfo. Sí, yo lo entiendo que sería así a veces como serían los negocios, ya sea entre particulares o alguien que sea prestamista, que normalmente hacen un contrato o hacen contratos donde dice uno, bueno, saca una cierta cantidad de dinero y en el contrato dice a la hora de no poder cancelar la deuda, se compromete a dar el terreno a cambio de saldar la deuda, algo así entiendo yo. Claro, no necesariamente tiene que ser un terreno, sino que puede punto es que se cambie la obligación por otra. Por una cosa o otra, un servicio, una cosa. Ajá. Así es. Eso es lo que nos enseña la obligación facultativa, la facultad que tiene
el acreedor de aceptar que el deudor cambie la obligación por otra, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, chicas, ¿qué le pidieron al novio? Yo quiero chocolates Fresno. A media quincena no me pagaron y yo les llevo chocolates, aunque sea, ¿cómo se llama este chocolate? Besito. ¿Ah? Si ella me lo aceptó, pues ahí donde entra, cambié la obligación por otra. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, hay obligaciones que puedan ser cambiados por otra, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo acá. María del Pilar, vamos a ver, ¿qué chocolates pidió usted? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Ahí se me ponen dos situaciones, porque hablamos de la alternativa cuando, digamos, sí está estipulado. En este caso, la facultativa no tendría que estar estipulado y tendría que ser una opción que dan y ya ve uno si la acepta o no. ¿Estoy en lo correcto? Claro, y lo que tenemos que identificar es eso. Cuando tú te obligaste alternativamente, te dieron las opciones de cumplimiento, ¿verdad? Pero en la facultativa simplemente es una. Nace una, sigue siendo una, pero al momento de querer cumplir o en cualquier momento pueda sustituirlo esa prestación por otra, aunque no esté pactado en el contrato. Aquí William Gudiel Orlando también pone otro caso, que este sí más encuadra. Dice, un albañil que trabaja para mí me debía dinero, dice, y hace poco llegamos a un acuerdo de que parte de lo que le pagara se lo descontaría de su deuda. Entonces, ¿qué obligación está ahí? Aquí Gudiel es el acreedor y deudor el albañil. ¿Qué obligación hay ahí principalmente? Dinero. Pero ¿cuál se está supliendo? Obviamente aquí está el señor albañil trabajando con el fin de cumplir dinero. Entonces, ahí es donde entra, sí, aquí se puede encuadrar una obligación facultativa porque William aceptó y también el deudor aceptó que se le descuente específicamente la deuda por trabajo. Ahí es donde viene, se cambia una obligación, dinero, por otra. Francisco Verdugo. Gracias, Lick. Buenas noches. Pues yo agradeciéndole ahí la explicación, yo creo que usted ya fue bastante enfático en el sentido de que hay contratos con garantía y la garantía lo que hace es asegurar el cumplimiento de la obligación, ya sea de una forma o de la otra. Pero esto ya está estipulado, entonces podríamos decir que son cláusulas que se encuentran dentro de este contrato. Y estas facultativas que son las que, como usted ya lo explicó, cuando la ley establece que el deudor puede cambiar la forma de pago, la forma de cumplir esa obligación, pero realmente la facultad en la práctica o en el objetivismo le pertenece al acreedor, ya que es el acreedor quien acepta ese tipo de pago o no. Porque, digamos, si a mí alguien me debe 10,000 quetzales y me quiere dar un celular que cuesta 500 quetzales a cambio de la deuda, yo tengo la facultad de decidir si lo acepto o no lo acepto. Y obviamente yo creo que ninguno de nosotros lo aceptaría porque no cubre ni el mínimo de la obligación que la otra persona tiene para conmigo. Caso contrario, el que fuera una motocicleta o digamos un mueble, un amueblado de comedor, un amueblado de sala o cualquier otra situación que cubriera aproximadamente la deuda sin caer en el mercantilismo, entonces yo si fuera el acreedor tendría la facultad de decidir si puedo extinguir la obligación de la otra persona que no fue cubierta con el objetivo original, pero que aunque sea en especie, se pudo cubrir a través de la entrega del bien o de la cosa que se ha prometido.
Claro, ahí, si se dan cuenta, aclara lo que es específicamente una garantía, que de hecho hay un tema del derecho a obligaciones que se llama formas de garantizar las obligaciones. Ahí vamos a ver que no solo la hipoteca y la prenda que ustedes ya ven en el libro 2 existe, ¿verdad? Pero sí da a entender específicamente la obligación facultativa, ¿verdad? Cambiar una obligación por otra. Muy bien, vamos a pasar a las siguientes. Vamos a la pizarra. La siguiente obligación que nos da la ley es la obligación mancomunada. Mancomunada. Cuando hablamos de una obligación mancomunada, y creo que un compañero de ustedes me mandó un caso, bueno, real, y quiero que lo vaya escuchando el día de hoy, porque hoy se va a resolver, por lo menos en parte, para que él entienda qué hacer, ¿verdad? El caso es un caso común que ustedes normalmente o puede cometer, ¿verdad? El problema del compañero fue de que una persona fue a pedir un préstamo bancario, ¿verdad? Y como no tiene garantía, no tiene bienes, no dejó muebles, no dejó carros para garantizar esa obligación, le pidieron a un fiador. Su amigo llegó, pues ahí donde entra el problema, el fiador llegó, X persona llegó y firmó, y él es la garantía del cumplimiento. Y de ahí donde entra la garantía, lo que busca es garantizar el cumplimiento de esta obligación. Obviamente el préstamo era de 10,000 quetzales, el ejemplo, pero la otra persona lo garantizó ¿con qué? Ese es el punto. Porque yo con mi calidad de fiador, yo llegué, firmé y ¿qué hice? Me comprometí a pagar en nombre del principal deudor, ¿verdad? Hay una situación que aparece ahí. Si ya se dieron cuenta, hay dos obligados, ¿sí o no? El deudor principal y el fiador como garantía. Pero ¿con qué lo vamos a garantizar? Y ahí donde viene. Si le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿con qué? Si ustedes pusieron su nombre, su DPI y firmaron, porque eso es lo que pasó. ¿Con qué lo garanticé? Esa es la pregunta. Con todos nuestros bienes presentes y futuros. Entonces, vean lo que va a pasar en este caso. Cuando hay dos personas obligadas en un negocio jurídico o un contrato, esta obligación se llama mancomunada. Mancomunada. Cuando dos o más se obligan en una misma obligación. ¿Ah? En este caso, pues una persona fue a traer un crédito, el banco le entregó dinero, una obligación de dar efectivo, y el deudor y el fiador se obligaron de forma mancomunada. Y si ustedes leen en el contrato o en los contratos, lo que hay que entender es esto. Una obligación mancomunada es cuando dos o más se obligan en una obligación, ¿verdad? Ya sea como parte acreedora o deudora, pues porque al final de cuentas el derecho a obligaciones solo tiene dos, el acreedor y el deudor, ¿verdad? Entonces, ¿en qué parte están obligados mancomunadas? En el caso de, si hablamos de parte del acreedor,
la obligación o el derecho está en copropiedad. La copropiedad nos enseñó el libro segundo. Y si hablamos del deudor, ¿ya? Lo que tenemos que entender en el caso del deudor, ¿ya? También surge una copropiedad de la deuda, ¿verdad? En el caso del deudor hay una copropiedad pero ahí donde viene, aquí está la situación. La ley establece en el 1348 que esa copropiedad se va a dividir y nace simple. ¿A qué se refiere con simple? Lo simple es que la deuda se divide en tantas partes alícuotas existen, como deudores existen. Que hablamos en el anterior ejemplo, y eso es una de las, el término es tan importante en el derecho de obligaciones porque aquí la ley aclara, en civil la mancomunidad nace simple y lo que nos dice es que se va a dividir en tantas partes alícuotas hay. Si hablamos de 5 deudores, ejemplo, 5 deudores, eso significa que cada deudor está obligado a un 20, si hablamos en porcentaje, un 20%, ¿verdad? Si hablamos en cantidad de 1000 quetzales, pues cada quien responde con sus 200 quetzales. Pero una de las situaciones que lo hace ser simple es que cada parte se considera una deuda esa es una de las cosas. Se va a considerar una deuda. ¿Qué pasa en este caso? Si yo pago mi 20% en este ejemplo, pues, ¿qué pasa si el otro o los demás, que son 5, no quieren pagar esa obligación? Pues no hay problema. A mí no me pueden demandar. ¿Por qué? Porque yo, dentro de esos 5 obligados, cumplí mi obligación y no me pueden demandar. Una de las cosas interesantes que tiene aquí, por ser simple, por una razón, también existe la obligación mancomunada solidaria. Y lo solidario, el término solidario, se refiere de que de estos 5 deudores que tenemos ahí, los 5 pueden ser obligados a pagar el 100%. Esa es una de las cosas. Ese término, obligación solidaria, obligación mancomunada simple, el efecto es eso. En lo solidario es todos los deudores son obligados a pagar la totalidad de la deuda.
Y eso pasó en este caso, este ejemplo que pusimos donde existía el acreedor, el deudor y el fiador. Y en uno de los requisitos o en una de las cláusulas que le llaman, dice que responderán de forma solidaria. Por esa razón, el fiador termina siendo el que paga la obligación. A veces el deudor solo los utiliza a este pobre fiador y el fiador termina pagando todo, que es lo que le pasó al muchacho aquí, ¿ya? En este ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? ¿Ya? Si la misma ley establece. Y una de las cosas que tenemos que entender también es en materia civil, nace simple. Y en materia mercantil, por ley, nace solidaria. Esta es una de las cosas que tal vez en el contrato no lo vieron, pero si hablamos de un contrato simple es porque se hace entre Juan Francisco Verdú y mi persona. Somos personas particulares y al momento de hacernos un préstamo mancomunado, imaginémonos en el caso de que yo y mi esposa adquirimos un préstamo con Juan Francisco, entonces, si yo pago mi 50% de la deuda, y mi esposa no pague el otro 50%, a mí no me puede demandar Juan Francisco. ¿Por qué? Porque yo ya pagué y eso es lo que debemos entender en materia simple. Pero en solidaria se refiere de que ambos pueden obligarse a cumplir dicha obligación. ¿Estamos? Entonces, y en materia mercantil, por sí son solidarias. Por esa razón, no están ni siquiera ya en el contrato, aparecen. Eso ya es por disposición de la ley, ¿verdad? Que en sí, y el banco normalmente es un comerciante social. Entonces, ellos, al momento de contratar con un banco, termina uno siendo solidariamente responsable. ¿Por qué? Porque una de ellas es comerciante. Entonces, en el caso de materia civil, nace simple porque somos personas individuales. ¿Ya? Y en el caso de mercantil, la ley dice una de ellos puede o debe ser comerciante para que se aplique el Código de Comercio. Entonces, y en el Código de Comercio nos establece claramente que la obligación es solidaria, ¿verdad? Entonces, por favor, por la hora, no me gusta ocupar más del tiempo, pero quedamos hasta ahí la obligación mancomunada, entonces, para efectos del examen, ¿verdad? Ya solo faltó una obligación divisible, indivisible, que establece el 1373. Pero así a grandes rasgos les voy a decir para que ustedes lo lean. Una obligación divisible o indivisible es más sencillo de entender. ¿Por qué razón? Si hablamos de un préstamo con Juan Francisco Verdú, yo y mi esposa, pues obviamente él nos dio una cantidad de 10,000 quetzales, un ejemplo, ¿verdad? Y él nos va a hacer pagar 12 cuotas de 1,000 quetzales. Miren, la obligación de Francisco es indivisible porque él me entregó la totalidad del dinero, pero me dio la oportunidad de fraccionar las cuotas para pagar esos 10,000 quetzales. Entonces, ahí donde entra, es una obligación divisible, la que no, por su naturaleza, dice la ley, no se puede cumplir íntegramente. Y divisible porque se puede dividir. Un ejemplo, compramos un vehículo a plazos.
Yo ya pagué mi primera cuota de 1,500. Imagínense, solo me mandaron una caja, viene un aro. ¿Será que se podrá? Solo un aro y el delantero, solo para que me dé el gusto. El primer mes. Segundo mes, otro aro. Y así. El vehículo es una obligación de entregar cosas, pero de forma indivisible, porque pierde su naturaleza si me entregan por partes. Imagínense que ya voy medio vehículo, me entregan el motor. ¿Qué voy a hacer yo con el motor suelto ahí? Entonces, el vehículo debe ser íntegro, pero las cuotas para poder pagar sí se puede dividir. A eso se refiere la obligación, tanto divisible e indivisible que establece el 1373. Lo dejamos ahí entonces, sí, esperando que ustedes le hayan entendido. Les voy a mandar el resumen de la clase, como siempre, para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Entonces, les deseo feliz noche y ánimo con su siguiente clase. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Noche.